El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de diversas plataformas digitales, a través de la aplicación del IMER y sin duda a través de la radio tradicional, en donde nos pueden sintonizar cada semana. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitadazo quien ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, quien es el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Él actualmente es comisionado del Info-CDMX, es decir, se encarga de todos los temas en materia de transparencia, y el día de hoy pues nos va a platicar sobre la iniciativa, este tema en términos generales de la regulación o no también de la inteligencia artificial, todos estos desafíos que abarcan esta herramienta tecnológica. Pero querido comisionado Julio César Bonilla, bienvenido al IMER Radio nuevamente. Jessica, para mí un verdadero honor estar una vez más en este espacio compartiendo diversas reflexiones en torno a temas frontera como el que acabas de señalar. A ti muchísimas gracias, al IMER naturalmente y a tu audiencia. Un placer. Pues muchas gracias, comisionado, y bueno, vamos a arrancarnos con lo básico, que es la inteligencia artificial, porque es una realidad que ya nos alcanzó y que nos invita a reflexionar si tenemos que regularlo, actualizar algunos modelos. ¿De qué va este tema? Es un tema central, es un tema frontera, es un tema límite para la conversación de este momento a nivel global, a nivel planetario. La inteligencia artificial, si bien es cierto, apareció en el debate internacional ya hace algunas décadas, en estos últimos años se ha venido acentuando el interés en la misma porque ha aparecido en el mapa internacional, insisto, como nunca antes. Y el Parlamento Europeo la ha definido como la habilidad de una máquina de presentar o reproducir las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. También se ha referido que es un tema justamente que va a transformar o va a abrir en realidad una nueva era para la humanidad, querida Jessie. Y bueno, ahorita que comenta este tema tan importante, pues nos invita a reflexionar sobre todo de la inteligencia artificial, que fue creada pues para crear máquinas, para hacer computadoras o ordenadores más capaces de analizar tareas que nos apoyaban como humanidad, como personas, sobre todo por el uso del internet. Pero ahorita ya hemos visto que incluso pues, se puede usurpar este trabajo a través de la inteligencia artificial, el trabajo que realizan los seres humanos. Sí, ese es uno de los grandes retos. Yo he insistido en diversos foros, Jessica, que como cualquier otra creación humana, hay luces y sombras con relación específica a la inteligencia artificial. Y dependerá de nosotros como humanidad qué hagamos con ella. También he referido que son sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, como tú señalas, a ser capaces de analizar el entorno y realizar acciones con cierto grado de autonomía y con el fin de alcanzar objetivos específicos. Es decir, desde una perspectiva técnica, el término inteligencia artificial se usa en general para referir la capacidad que tienen las máquinas a limitar funciones cognitivas de los seres humanos. Y esto naturalmente abre la posibilidad de luces y sombras como las que has señalado. Insisto, ahí es en donde el mapa de la regulación aparece como un debate internacional urgente, porque, como sabrás, particularmente China, la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica ya tienen un diálogo más que abierto en torno a estos temas de regulación o libertad de la inteligencia artificial, y que en ese tablero internacional, Jessica, permíteme decirte, México y Latinoamérica muy pronto tendrán que dar una propuesta sobre sus visiones al respecto. Y tienen que ser propuestas contundentes, porque seamos honestos, todas las personas tenemos acceso a internet, bueno, no sé si todas, pero al menos la mayoría de las personas contamos al menos con un teléfono inteligente, tenemos redes sociales, y esto pues ha evolucionado la vida cotidiana en sí misma, incluso en la forma en la que nos comunicamos, y también, como nos comenta, pues que en diversas partes del mundo, en varios países, ya es considerado un derecho humano el tener acceso a internet como
como un elemento vital que pues nos permita nuestro desarrollo pleno como personas. Sin duda alguna, Jessica, vivimos en una era en la que millones de personas segundo a segundo interactúan a través de diversas redes y plataformas. Ahora, sumado a esto, aparece la inteligencia artificial con la intensidad que te he descrito y entonces fluye como nunca antes y en todos sentidos información de todo tipo en cantidades inimaginables y a una inmensa velocidad. Nos conectamos y nos desconectamos durante el día, compartimos, replicamos, planteamos, promovemos, desarrollamos o defendemos ideas o las atacamos. El espacio digital, como bien señalas, es también, por cierto, un espacio en el que la violencia ocurre más a menudo de lo que creemos y trasciende de lo digital a lo material y viceversa, entre muchos otros temas. Y es ahí donde la inteligencia artificial, en este contexto hipermediatizado, aparece como un avance vertiginoso y en vías de desarrollar aún más las tecnologías en materia de información y comunicación en los años por venir, querida Jessica. Y ahorita también, pues bueno, a este tipo de evolución, este tipo de tecnologías que han sido tan disruptivas, tan paradigmáticas, en el que se encuentra pues la inteligencia artificial, en el cual pues literalmente imitan las actividades que nosotros podemos realizar como personas a través de las computadoras y pues bueno, ya automatizan y llevan de forma autónoma, es decir, por la libre, de forma independiente, todo lo que se les requiere, todo lo que se les pide, a través de darles una simple indicación para que realicen una tarea, desde una búsqueda hasta la realización de diversas funciones altamente calificadas. Por ejemplo, estaba viendo que incluso te puede decir la inteligencia artificial cómo llevar una cirugía, alguna intervención quirúrgica. Totalmente de acuerdo, Jessica. El impacto de las inteligencias artificiales en todos estos temas que bien refieres y que de manera muy particular se han acentuado en temas de política, de economía, artísticas, ambientales, médicas, movilidad, la justicia, ¿no? Culturales incluso, han venido a transformar nuestra realidad como humanidad. Hoy la inteligencia artificial se coloca como una de las herramientas más poderosas creadas por el hombre y la mujer, por la humanidad en términos globales. Para muchos especialistas, la aparición de la inteligencia artificial con las características de estos días y de estos minutos, de estos segundos, viene a aparecer como lo fue en su momento la creación del fuego, la rueda, los viajes interespaciales, la polea, la imprenta, en fin, estamos frente a una nueva era, querida Jessica. Y esa era deberá estar marcada, naturalmente, por un debate muy amplio a nivel global sobre el poder y el uso que tengamos de la inteligencia artificial. Algo en lo que no podemos equivocarnos, Jessy, es un poco un activista y escritor neoyorquino lo describe muy bien. El error de los judíos no fue haber sido crear o forjar el becerro de oro a propósito de este pasaje bíblico, sino el error de los judíos fue haber adorarlo cuando había sido una creación humana. No podemos cometer ese mismo error, que nos debe quedar claros a nosotras y a nosotros como humanidad que la inteligencia artificial es una creación humana y que por tanto tiene que estar al servicio de la humanidad. Y este punto también, ahorita como nos comenta, creo, comisionado, sobre la creatividad, en dado caso que pudiera sustituir este crecimiento, este desarrollo profesional, aunado, por ejemplo, el tema también de los derechos de autor que utilizan inteligencia artificial y que pueden generar música con voz y con estilo y con sonidos idénticos a nuestros cantantes favoritos. Pero, por ejemplo, ¿la inteligencia artificial es un derecho humano o debe considerarse como una herramienta que se ha venido implementando a través del chat GPT, entre otras aplicaciones? A mí me parece que la inteligencia artificial debe ser considerada como una herramienta muy poderosa, como insisto en su momento ha sido el fuego, ha sido la brújula, ha sido los viajes interespaciales, ha sido la creación de la rueda. Naturalmente es una herramienta muy poderosa en este momento que va a transformar o ya está transformando diversos escenarios. Y es posible que únicamente las diversas inteligencias artificiales con las que a diario estamos conviviendo, pero no justamente como humanos, sean capaces de saber incluso con lujo de detalle, como lo acabas de señalar tú, llegar a explicarnos y clarificarnos algún día cómo es que justamente ha evolucionado la humanidad, o bien si en realidad en este momento en el que tú y yo estamos conversando ya está sucediendo. La diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que
naturalmente en la base sustantiva hay una diferencia inmensa, es decir, se rompen muchos paradigmas y la capacidad de procesamiento de datos por parte de la inteligencia artificial es prácticamente infinita. Y en ese sentido, la capacidad estratégica que tiene la inteligencia artificial debe ser puesta al servicio de la humanidad con las visiones y naturalmente con las intenciones en sentido positivo que le demos al servicio de todas las actividades en las que hemos venido conversando hasta este momento. Porque consideras conmigo, Jessy, yo siempre lo he dicho, para quienes leímos 1984, esta novela maravillosa de George Orwell, seguramente tú la leíste, yo siempre he dicho que George Orwell estaría fascinado con lo que está sucediendo en este momento a propósito de esa visión orwelliana de un mundo distópico en un estado totalitario que tenía el control sobre las y los ciudadanos, que conocía sus filias, sus fobias, sus gustos, sus placeres, sus miedos. No había privacidad, en donde el control estatal regulaba justamente con autoritarismo determinadas sociedades. Hoy, querida Jessica, eso está sustituido por las máquinas y por el aparato que todas y todos tenemos en nuestra mano de manera permanente, que por alguna razón le seguimos llamando teléfono móvil, pero es una máquina que nos conecta con el mundo. Y entonces en esta visión orwelliana, Jessie, más allá de un control autoritario de corte estatal, ¿no?, del gran hermano, hoy aparece en el escenario internacional algo que se ha calificado como capitalismo de vigilancia y que además de manera muy particular, a diferencia del modelo orwelliano, nosotros somos quienes cedemos y nutrimos vía el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos todas las capacidades que tienen esas máquinas para anticipar incluso qué queremos como seres humanos. Y sin duda, cuando utilizamos nuestros teléfonos móviles, estas tecnologías de la información, incluso accedemos a nuestras redes sociales, pues estos algoritmos ya nos identifican nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras búsquedas, y nos ofertan una gran cantidad de información, de contenido que puede ser útil o no también para acceder a esta información en la cual pues nosotros tengamos la capacidad para poder discernir y utilizar, como bien comenta, comisionado, el que la inteligencia artificial, si bien es una realidad que ya nos alcanzó a todos y que ha dado avances agigantados en este aspecto informático de tecnología en los últimos años, pues lo cierto es que si no lo utilizamos como una herramienta, podría ser un efecto no tan positivo o poco ventajoso para nosotros. Pero, comisionado, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos conversando con el comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez del Info CDMX sobre la inteligencia artificial, si es un derecho o no y si tenemos que transitar incluso a regularla y reflexionar varios puntos. Volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos con el comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez platicando sobre la inteligencia artificial, si se debe considerar como un derecho humano este acceso a las tecnologías de la información, si la inteligencia artificial es una herramienta justamente para garantizar mayor crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos profesionales, técnicos o de la vida cotidiana que ejercemos de forma libre. Y pues bueno, vamos a platicar en este segundo bloque, ¿se debe regular o no? Y también relacionado con los temas de derecho de autor de muchos aspectos, como pueden ser los artistas, autores, intérpretes, estos derechos que ya tienen adquiridos también los editores, los productores. Vaya, hay una gran gama de expresiones, de obras, manifestaciones, vaya, hay gran cantidad de contenido, entonces se debe garantizar estos derechos de autor porque, bueno, pueden ser suplidos por la inteligencia artificial. Sin duda alguna, Jessica, yo creo que es una de las grandes preguntas a escala planetaria. Como siempre, en este dilema que platicamos al inicio sobre las creaciones humanas, la inteligencia artificial no escapa a este debate y que es un debate incluso de carácter de corte dialéctico, es decir, regulación, libertad, seguridad a través de la inteligencia artificial. Yo soy un convencido de que sí se tiene que regular a la inteligencia artificial
a escala planetaria, pero eso implica una labor colaborativa entre los estados, las sociedades, activistas, la academia. Ustedes como medios de comunicación y de difusión deben de dar este debate junto con los especialistas para amplificar el debate. Hoy, sin más, Jessica, en México existen aproximadamente 19 iniciativas para regular diversos o distintos aspectos de la inteligencia artificial, presentadas por muy diversos grupos parlamentarios. Y es importante porque, como te decía hace un rato, México debe de dar este debate y la región en el gran tablero internacional, porque de manera muy particular, la Unión Europea, como sabes, ya aprobó la normativa de la Unión el 13 de marzo de 2024, hace muy poco tiempo, con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Pero hoy ya existe una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea en esta materia, naturalmente detectando las implicaciones de la creación de este tipo de herramientas y cuáles van a ser sus implicaciones en muy diversas materias como las que acabas de señalar. Los derechos de autor, sin duda alguna, son uno de los debates que han llamado profundamente la atención en estos temas, como parte de un gran debate en torno al arte y la cultura, al cine, a la ciencia y otros tantos temas. Y es por eso que la creación de una regulación en esta materia por parte del modelo mexicano y latinoamericano que debata con el chino, con el de la Unión Europea y con el de Estados Unidos de Norteamérica va a ser fundamental. Y ahorita comentaba un punto muy importante, que ya en México hay diversas iniciativas para regular este tema de inteligencia artificial. ¿Hay algunas temáticas o puntos que tengan en común todas estas iniciativas en términos generales, o cada quien parte desde propuestas completamente dispersas o diversas también? No, sí, naturalmente existen puntos de encuentro en cada una de estas iniciativas, a pesar de que son propuestas por diversos grupos parlamentarios. Me parece que en términos globales, tanto el concepto, el funcionamiento, los riesgos, los tipos están siendo propuestos para regulación, incluso los usos que se le dé a la inteligencia artificial, ¿no? En términos globales, se establecen bases para la regulación, el desarrollo, comercialización y el uso de la inteligencia artificial bajo un enfoque de riesgos. También busca, en términos globales, o buscan que la inteligencia artificial se use de manera ética, responsable, garantizando el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, haciendo un análisis de riesgos, insisto, dentro de su aplicación. También plantean en términos globales quiénes serían o cómo se trataría a los desarrolladores y usuarios de estos contenidos, ¿no? Prevé también cuáles son las autoridades que regularían o que tendrían la potestad de regulación en torno a la inteligencia artificial y evitar también riesgos como el que señalaste, por ejemplo, en iniciativas, a propósito de lo que dijiste hace un momento, evitar temas como las deepfakes, por ejemplo, ¿no? Temas de derechos de autor y propiedad intelectual, la función de la autoridad competente de su regulación, en fin, me parece que hay muchos puntos de encuentro y lo fundamental, te decía, hoy en la mañana tuvimos un evento justo en el Info Ciudad de México con la senadora Lagunes, con White Box Project, con la Embajada de la Unión de Suecia y del Reino Unido de la Gran Bretaña, donde enfatizábamos en la necesidad de construir una iniciativa de iniciativas, es decir, global, que logre fusionar esfuerzos de los diversos grupos parlamentarios, de la academia, de los activistas, de los medios de comunicación y de la propia sociedad, que pueda legitimar y además fortalecer en la vía parlamentaria, técnica, ejecutiva, normativa, en todas las vías, una propuesta de iniciativa o una propuesta parlamentaria que alcance a cubrir las muy diversas visiones y variables y los retos que tenemos como mexicanas y mexicanos frente a la inteligencia artificial. Y sin duda tenemos que participar todas y todos, no solamente como personas usuarias, sino también involucrarnos en estas grandes iniciativas, desde la iniciativa privada, desde los colectivos, desde la coordinación a nivel nacional del sector gubernamental, de todos los poderes federales y los constitucionales autónomos, porque, bueno, o sea, la inteligencia artificial explicaban que incluso hasta redes neuronales que han sido transitadas a estas tecnologías de la información justamente para
transformar y generar esta información que nos arroja. Pero a nivel global, también nos comentaba que todavía no estamos tan de avanzada. Pues mira, vamos a enfrentarnos muy en breve, si es que no ya se está actualizando este debate y además estos retos claramente abiertos en este que podríamos denominar, Jessica, incluso un nuevo orden internacional en materia de inteligencia artificial. Podemos citar al menos 3 casos emblemáticos que han colocado con particular acento el debate en estos temas: China, Estados Unidos de Norteamérica y naturalmente la Unión Europea. Es decir, cada uno de estos gigantes a nivel internacional ha colocado diversos temas en la mesa, en ese tablero global, sobre cómo vamos a regular o no la inteligencia artificial. Lo cierto es que las visiones son muy diversas. No es lo mismo incluso lo que civilizacionalmente piensan, hacen, procesan, ejecutan los chinos, que lo que sucede con la Unión Europea y lo que está sucediendo con Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, naturalmente, estas propuestas son las que están a debate y que se centran con mucha profundidad en la estructura y la modelación de lo que es la inteligencia artificial en pleno siglo XXI. Hoy, Jessica, debemos tener un acuerdo global al respecto. De otra manera, podemos correr serios riesgos en términos de lo que hagan los chinos, la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, porque podemos, en todo caso, y es una posibilidad real, en torno a esta efervescencia proveniente de la virtualidad, de la multiconectividad, de los metadatos, de la inteligencia artificial y los algoritmos, incrementar muy diversos riesgos tecnológicos a escala planetaria, ¿eh? No podría yo dudar que el mundo puede experimentar una generalizada tensión derivada de lo que podría ser una guerra de algoritmos, en la cual Estados Unidos y China particularmente, junto con la Unión Europea, que son los líderes en desarrollo tecnológico, se puedan enfrentar a una especie, permítemelo decir así, de guerra fría de carácter digital. Estas naciones han intentado desarrollar modelos que no necesariamente tienen puntos de encuentro, y que desafortunadamente, Jessica, en materia de ciberseguridad, pueden generar incluso apagones digitales, porque es conocido también que los ataques a través de no tener un buen diseño de ciberseguridad pueden infiltrar y manipular los sistemas de inteligencia artificial unos u otros. Y entonces las tensiones pueden ser enormes y en los costos económicos, artísticos, culturales, sociales pueden ser inmensos. Y es un desafío a nivel nacional y a nivel global, todo lo que va transitando sobre la inteligencia artificial, cómo lo utilizamos, para qué fines también lo destinamos, el ser prudentes, el ser racionales, el tomar esta herramienta de forma adecuada, sobre todo también por lo que puede involucrar para las niñas, las adolescencias, los niños, vaya, para todas las personas que pueden verse afectadas o beneficiadas según el uso que tengamos, y también nos hace reflexionar sobre el tema de que, vaya, tenemos que contar con ciberseguridad sí o sí para evitar pues estos grandes hackeos como se han dado incluso en el Estado mexicano, como el Guacamaya Leaks, entre otros escenarios que son temas muy delicados. Y también nos habían platicado, comisionado, que en el Info CDMX cuentan con una herramienta de inteligencia artificial. Justamente, Jessica, es una gran pregunta y te lo agradezco mucho. El Info Ciudad de México es un hecho público y notorio. En los últimos años, particularmente en estos últimos 6 años, ha tomado una de las decisiones más afortunadas en términos de los retos que tenemos en pleno siglo XXI, que fue invertir en las tecnologías de información y comunicación y en la fortaleza tecnológica en términos institucionales del Info. Y a partir de ahí nos ha hecho, o sea, se nos ha brindado la posibilidad, por ejemplo, de enfrentar crisis globales como fue la contingencia ocasionada por el COVID-19, esta pandemia internacional, pero que también para este momento, en una nueva etapa, hemos desarrollado un chatbot que nos ha permitido facilitar con mucha intensidad y claridad el ejercicio, la tutela y el acercamiento de los dos derechos fundamentales que tutelamos: el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. A todas y todos los que nos están escuchando, les invito de manera muy respetuosa que consulten la página del infocdmx.org.mx, y ahí van a encontrar
ATIC, que es el chat de la transparencia. Van a ver un código QR mediante el cual se puede acceder de manera directamente a ATIC y que ha facilitado, insisto, la capacidad institucional del InfoCDMX, pero también potencializado la tutela del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, Jessy. Es un tema bien importante porque justamente le iba a preguntar qué nos ayuda, para qué nos puede servir este chatbot que nos platica, generado y construido desde el InfoCDMX, y como bien lo apunta, pues es para garantizarnos este acceso a la información al cual tenemos derecho, no solamente quienes habitamos en la Ciudad de México, sino también cualquier persona en lo largo y ancho del país, para preguntar cualquier tema que igual y pueda ser de consumo y de interés general. Pero querido comisionado, se nos acaba el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo? Es @Julio C. Bonilla G. Ahí están mis redes sociales y naturalmente la página oficial del InfoCDMX, infocdmx.org.mx. Ahí encontrarán toda la información relacionada con este tipo de esfuerzos que realizamos de manera colegiada mis compañeras y mi presidente y tu servidor de cara a los retos del siglo XXI, querida Jessy. Pues ahí tenemos toda la información. Sin duda es un tema, el de la inteligencia artificial, en la cual nos tenemos que involucrar todas y todos, de cualquier sector de la población, de cualquier parte del país, y poner énfasis en que es una herramienta que al final del día tenemos que utilizarla a nuestro favor, pero sin duda analizar en qué áreas de oportunidad se puede regular, que sin duda es un tema muy importante, porque la realidad y la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial ya llegó y llegó para quedarse. Pero bueno, yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a que nos escuchen a través de las diversas plataformas digitales que tenemos disponible para todas y todos ustedes, asimismo de la radio por internet, la aplicación del IMER y sin duda la radio tradicional, que sigue viva como siempre. Muchas gracias, comisionado. Que la vida reparta suerte, Jessica. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.